Ok, voy a presentar. Pues vamos a dejarles otra tarea. Se las voy a subir. Les voy a subir el libro de Aurora. Van a leer y hacer un ensayo del capítulo 1. El libro se llama Psicología Clínica Infantil. Está muy bueno ese capítulo 1. Está muy bueno ese capítulo 1. Vamos a ver por dónde andábamos aquí. Estamos hablando de los errores en el diagnóstico. Creo que andábamos por aquí, creo. Vamos a arrancar aquí. Todavía están entrando. Vamos a dejar que entren todavía. Aunque aquí nos falta mucho porque esta sección es más pequeña, ¿verdad? Vamos con esta parte de los errores, que es importante esto. Ya habíamos visto una parte de esto, creo. ¿Verdad que sí? El punto es, voy a arrancar desde aquí. El etiquetado basado en la utilización ligera de una clasificación o de rotulaciones sociales que incluso pueden ser peyorativas debe evitarse. A ver, si le tenemos que explicar a la mamá que el niño tiene un trastorno, hablarlo, decirle el nombre que es, sin agravar y sin subvalorar. Señor, el niño tiene tal trastorno, puede vivir con él, va a necesitar de su apoyo, pero no es el fin del mundo. ¿Ok? Yo utilizo esas palabras. Siento que eso me le da un poco de tranquilidad y de paz a los papás. Aquí puse una regla muy interesante en amarillo. No es la persona un trastorno, sino la persona tiene un trastorno. No es el esquizofrénico de la cama tal, sino el paciente de la cama tal que tiene esquizofrenia. ¿Ok? O sea, decir niño esquizofrénico, decir niño Asperger es duro, ¿verdad? F. Dar en el informe final la primacía a alguna dimensión diagnóstica. Usted siempre tiene que darles algo a los papás. Siempre que se pueda. Como dice Fanny Esquivel, siempre que se pueda. A veces el diagnóstico está tan difícil que no se puede. A esa hora usted debe decirle a los papás, papá y mamá, eh, estamos dudosos con el diagnóstico, ¿verdad? Tenemos dudas. Con los niños a veces pasa eso. Tenemos dudas en si este niño es un Asperger o es una esquizofrenia. O tenemos dudas si es un niño ansioso
o es un niño hiperkinético, ¿verdad? Tenemos dudas. Hay diagnósticos que crean dudas, son difíciles de discernir y llevan una necesidad de que el clínico tenga una gran experiencia para poder diagnosticar, ¿verdad? Um, Esto es muy importante aquí puntualizarlo, ¿verdad? Puede darse una comorbilidad, por ejemplo, esquizofrenia, discapacidad intelectual, si es posible, como dice Esquivel. Si no lo es, explicar un poco a los papás qué tiene el niño. La inadaptación neurótica, como plantea García, puede ser un término en general a utilizarse. Otra comorbilidad puede ser un trastorno ansioso con enuresis nocturna. Esta combinación se da en muchos países, es casi internacional. Se da en niños norteamericanos, en niños latinos, en niños europeos, en niños asiáticos. O sea, es muy común esto. Los errores en diagnóstico debidos al niño están motivados por las características del niño, por su estatus, su lenguaje, su estilo cognitivo, afectivo y cultural. Hay niños muy, hay niños muy inhibidos. Ahora les voy a hablar un poco de niños indígenas que vi en varios países. Eh, Su lenguaje, su estilo cognitivo, afectivo y cultural y sus actitudes hacia sus instituciones. ¿Qué pasaría si envían a uno de nosotros, te dan chance a una comunidad indígena que no tiene nada que ver con tu cultura? ¿Qué es lo primero que tendría, la primera condición que tendría que tener el psicólogo para poder atender a esos niños indígenas? A ver, ¿quién se le ocurre? Para podernos comunicar con esos niños, ¿cuál es la primera condición que tenemos que manejar nosotros? A ver. No sé si es el idioma. El idioma, claro, claro, muy bien, Dulce. El idioma, si es una comunidad cachiquel, cachiquel, si es una comunidad mam, mam. Porque ¿qué pasa si no hablamos el idioma? Nos van a hablar ellos en español. Y si nos hablan en español, se pierde. Se pierde porque no lo manejan totalmente. Entonces vamos a estar a medias tintas entendiendo lo que pasa, ¿verdad? Entonces, hablamos con unos colegas en una ocasión. Es pertinente que el psicólogo que atiende en esa comunidad hable el idioma mínimo a un 70, ¿verdad? Y pase un curso del idioma, haga prácticas en ese idioma, ¿verdad? Como que te pongan a atender ahora a población que habla inglés, ¿verdad? Los médicos cubanos, mi hermano fue seleccionado, mi hermano es médico cirujano y proctólogo también. Y fue seleccionado hace como 2 años para ir a una misión en África, en unas llamadas Islas Seychelles, que tienen un convenio con Cuba. Y mi hermano al llegar encontró que la gente sí habla inglés, pero la población habla como un creol. Un creol es una mezcla de varios elementos de idioma inglés con francés, con lenguas africanas. Entonces, era simpático porque dice él que a veces estaban hablando en inglés y metían palabras en creol. Entonces, que él fue haciendo un diccionario en creol y les preguntaba a ellos mismos, ¿esto que dijiste qué significa? Y se reían y le decían tal cosa. ¿Cómo se escribe? Así, así, así. Mi hermano llegó a tener más de 100 palabras en creol y esto lo ayudó mucho a comunicarse con ellos. Él habla muy bien, habla italiano, habla inglés y creo que habla un poco de francés también. Pero también le pasó que hubo gente que llegó y que los médicos como que los descartaban porque solo hablaban creol. Creol es un término, también en el Caribe se usa. Hay algunos negros en Caribe que hablan mezcla de inglés con francés con elementos autóctonos africanos, ¿no? Y es la misma cosa, porque entiendes partes de una frase, mi hermano me estaba hablando partes en creol y no entiendo, no entiendo. O sea, no hablan un inglés intermedio.
Imagínense, si eso es así, pasa lo mismo con un niño que habla un idioma maya, idioma, ¿verdad? Porque no es lengua, es idioma, y tú no entiendes el idioma, no puedes atender al niño, ni su familia menos. Me pasó hace como un año, yo tenía una paciente de acá de la U, que alguien me refirió, y esta chica, eh, su papá hablaba un español así como que medio a un 50, ¿no? Y me costó explicarle al señor que a su hija había que darle un poco más de libertad. El señor no me entendía aquello, ¿verdad? Y me hizo toda la historia de toda la comunidad de él y toda la historia de la cultura y me encantó escucharlo y hablar con él. Al final terminé diciéndole aquello y como que me di cuenta que no es que no entendiera, sino que no quería entender. Hasta que finalmente lo entendió que su hija tenía ya 23 años y que necesitaba que la soltara un poco. Ella no era la niña de 15 años o de 14, ¿verdad? Y tenía que empezar a confiar en ella, ¿verdad? El señor al final me entendió bastante bien, a pesar de que sí me di cuenta de que el español de él me cambiaba palabras, me aprendí como unas 3, 4 palabras en qué cosa era lo que hablaba, creo que era cachiquel, que es el que más se habla, creo, ¿no? El más extendido, según mi amigo Mario Siliesar, es el cachiquel aquí en Guatemala. Este colega y amigo Mario Siliesar hizo un diccionario, un CD con un diccionario cachiquel en español. Lo vende una fundación llamada Cholsamaj, está ahí en zona 1. La dirige un señor que se llama Raché, que creo que es antropólogo. Yo lo conocí, tuve la oportunidad de conocer al señor, muy interesante el señor. Porque de hecho habla varios idiomas mayas y habla el español muy bien. Es un tipo bien, bien instruido. Ok, ok. ¿Qué otra cosa? A la dificultad de verificación y ajustes y adaptaciones del niño, derivada de un terreno evolutivo, dado que es altamente dinámico, interactivo y cambiantes en sus formas de expresión. No se puede basar el psicólogo en una conducta de un día, debe basarse en varias conductas y varias acciones. Por eso, siempre les estoy diciendo en esta clase del inicio que es pertinente poder hablar con mamá y papá del niño, porque a veces mamá tiene una visión y papá tiene otra. Y existen también, recuerden, las visiones de género. Esto no lo puse aquí. Visiones de género. Voy a explicar ahora esto. Hay un psicólogo puertorriqueño que ya murió, Toro, José Toro, estuvo en Guatemala varias veces. José Toro, in memoria, que paz descanse, era un experto en toda la cosa, las masculinidades, en el tema de las diferencias de género y todo este rollo, ¿verdad? Lo conocí en la Universidad del Valle hace muchos años, venía a dar pláticas, etcétera, etcétera, al doctorado, a la maestría, bueno, en fin, este hombre, este hombre, eh, él decía que las mamás pueden tener una perspectiva de género sobre lo que el niño varón debe hacer. Y si el niño no tiene a su papá en casa, es muy imposible que este niño crezca con la perspectiva de género masculino que mamá tiene. No sé si me hago entender, ¿verdad? Dice que esto puede modificar la perspectiva del género masculino que mamá, en su mapa cognitivo mental, mamá tiene. Y mamá le puede transmitir al niño una visión machista, incluso, del género, ¿verdad? Los hombres tienen que ser fuertes, tienen que ser machos, tienen que saber pelear, y esta visión la puede transmitir una mamá que tiene esa visión y la trae de su familia de origen. ¿Me hago entender? En otra clase por ahí hablábamos de que a veces las mujeres suelen ser
tan machistas como los hombres. Entonces tenemos que tener siempre esta perspectiva. Por ejemplo, una mamá me decía, es que el niño es muy suave, el niño es hasta afeminado. El niño creció conmigo. ¿Qué edad tiene el niño? El niño tiene 13 años, ¿ok? Y tuvo un problema en la escuela, se peleó, le pusieron un ojo morado, porque un niño le dijo que era afeminado. Usted sabe, licenciado, en Guatemala decirte afeminado es como decirte homosexual. Y el niño no lo es, y el niño se peleó. Entonces esta mamá no entendía cómo ella, que le había transmitido a su hijo que tenía que ser un macho remacho, su hijo tenía rasgos afeminados. Señora, en dos palabras, se lo voy a explicar sencillamente. Usted después que se separó del papá del niño a los 2 años, ¿usted tuvo otro hombre en casa? No. ¿Le ha presentado al niño otro hombre? No. ¿El niño ha crecido con otro hombre cerca? No. ¿Cuánto tiempo de la vida del niño ha estado con usted? Casi todo mi tiempo. Señora, ¿usted es femenina? Se me quedó viendo la señora, así como que, ¿qué le pasa, no? Disculpe mis preguntas, son preguntas de psicólogo. Sí, claro, soy femenina, soy bien femenina, por esta vida, por esto. Señora, este niño ha crecido viéndola a usted sola. Y no es su culpa, pero este niño no ha tenido ningún tipo de interacción. Y recuerden que el niño introyecta a mamá y a papá. Y si aquí no hubo papá presente, no, ese hombre más nunca se preocupó por el niño. Ok, la lectura es muy simple. La lectura es que este niño no ha tenido una figura modelo masculina y la ha tenido usted todo el tiempo y la ha introyectado usted todo el tiempo. No es que el niño sea eh, homosexual, es que el niño es afeminado porque ha copiado el modelo suyo. ¿Usted cree que se le va a quitar? Esta es la pregunta de los 80,000 pesos, de los 80,000 dólares y euros. Mire, el niño va a aprender a vivir con esto, poco a poco va a aprender a que tiene que ir modificando esto, él lo irá haciendo él solo para que no lo jodan, ¿verdad? Va a aprender a defenderse en el mundo de los varones, que es duro y cruel y jodido, donde si tienes rasgos afeminados te van a joder y te van a chingar hasta que tú no los vayas modificando, ¿verdad? Su voz va a ir cambiando, sus maneras van a ir cambiando, ¿verdad? ¿Qué usted recomienda? Eh, Me quedó una incógnita. Déjeme ver el niño. Yo vi al niño, tenía algo afeminado. En este caso, el psicólogo varón entra como modelo del niño, ¿verdad? Sin quererlo, pero es una necesidad imperiosa. Este niño necesitaba ese modelo, ¿verdad? Como que nos hicimos amigos y yo pasé, esto fue hace años, muchos años, yo tendría cuando aquello 40 años, ¿verdad? Eh, el niño se me pegó un montón. Yo incluso le dije a la madre, ¿tú me dejas llevarlo a una escuela de karate a ver si a él le gusta? Sí, y lo llevé con mi amigo, que era profesor de taekwondo, el mismo que había enseñado a mi hija. Se quedó allí, le gustó aquello, empezó a practicar, ¿verdad? Lo ayudaron mucho las artes marciales, no solo a defenderse, sino a cambiar un poco, ¿verdad? Su físico, ¿verdad? Pero yo siempre lo invité, le dije, ¿te gusta esto? ¿Te quieres quedar aquí? Esto no es solo aprender a pelear, las artes marciales es un estilo de vida, ¿verdad? Eh, Esto te va a dar seguridad. Ya tenía 13 años, se le podía hablar así, ¿verdad? Eh, y se me pegó un montón, me llamaba, me escribía por correo, la mamá tenía correo, él me escribía y se hizo también muy amigo de mis hijas, sobre todo de mi hija grande, ¿verdad? Y pasaron 2 años y había cambiado un chorro, un chorro. Eh, a veces hay cosas que no están en los manuales que podemos hacer por los pacientes, ¿verdad? No es obligado, pero uno puede ayudar a la causa, ¿sí? Y en mi vida, si veo a alguien que pueda ayudar, lo ayudo y no estoy pensando mucho si debo o no debo, ¿sí? En este caso, este niño necesitaba una figura masculina y pudo copiar cosas que yo le daba.
y después el decidir, ¿verdad? Yo exploré mucho si no era que tenía una homosexualidad latente, pero no era ese el caso. Si hubiera sido una homosexualidad latente, aquí en este caso la terapia hubiera sido distinta, ¿verdad? En mi medio aprendimos mucho que la homosexualidad, si el individuo la tiene que desarrollar, pues adelante que la desarrolle, ¿verdad? No tampoco tenemos que estarla inhibiendo ni querer que la gente sea imagen y semejanza de nosotros, porque nosotros no somos de ese género, ¿verdad? Hay un libro muy interesante, aparte de este que les puse a leer, que me parece muy interesante, ese capítulo, se llama Las bisexualidades. Y es de una sexóloga suiza que se llama Rina Riefenfeld, una cosa así, Rina Riefenfeld, una cosa así. Muy interesante ese libro sobre las bisexualidades. Entonces, a las puertas de la adolescencia, hay varones que todavía pueden tener rasgos afeminados por un afeminamiento debido a crianza con mujeres, ¿verdad? Esto es más común que la mujer criada por varones tenga rasgos masculinos. Miren ustedes que es jodidamente interesante, ¿verdad? Eh, ¿Algún comentario aquí? ¿Alguna pregunta? No sé. Este tema de la sexualidad humana sigue siendo un tema complejo. Y hoy por hoy, en el mundo de hoy, sigue siendo un tema bien complicado. ¿Sí? Licenciado, en Sí. el caso de que un joven desarrolle rasgos femeninos, pero sí tenga este modelo masculino en casa, ¿a qué se debe? O sea, a él sí le gustan las mujeres. Puede ser que definitivamente el vínculo que tenga con su mamá es más fuerte que el que tenga con papá, ¿ya? Y a veces los papás son un poco brutos en imponer el modelo masculino y el adolescente o el niño puede hacer rechazo. ¿Me entiendes lo que digo? Sí, licenciado. Hay papás que te dicen, no entiendo por qué mi hijo tiene esos rasgos amanerados. ¿Cómo te llevas tú con tu hijo? Bueno, en teoría bien, pero yo lo he regañado y yo a veces le he pegado y le he dicho que no quiero maricones en mi casa, disculpen la expresión. Papá, ¿no sientes que se te puede haber ido la mano? Y que el modelo de hombre que le estás vendiendo a tu hijo no le gustó, ¿verdad? Entonces este es un papá que está cargado de buenas intenciones, pero el camino del infierno está cargado a veces de buenas intenciones. Y la forma en que le vendemos a veces a los hijos los modelos pueden determinar hasta su género y su orientación. Caerle arriba a un adolescente varón y decirle tienes que ser hombre, tienes que ser hombre, tienes que ser hombre, tienes que pelearte y ser un macho todo el tiempo, puede hacer que crea hasta rechazo y cree estas reacciones que tú me estás escribiendo, Yulisa. ¿Ya? ¿Sí? Sí, licenciado. ¿Es el caso de algún niño cercano a ti? En realidad era el hijo de una vecina, era de mi amigo, pero él no es un niño, ya es un hombre y todo, pero sí desarrolló rasgos muy femeninos. Y él tenía sus hermanos, la mayoría hombres, lo que no tenía era papá. Aquí me lo dijiste todo. No tuvo un modelo masculino cerca, ¿verdad que no? Sí, Al no tener un modelo masculino cerca, al tener solo a mamá, este niño adolescente va introyectando a mamá y se queda con ese predominio de la femenidad, que para nada significa que sea gay o homosexual, ¿verdad? U homosexual. El ser afeminado no implica para nada que una persona sea homosexual, ni siquiera en la mujer, en ser masculinizada, significa automáticamente que es gay, ¿verdad? Hay mujeres gay que son muy femeninas, te cuento. Y hay hombres, ¿verdad? Gay, que
pueden ser físicamente muy masculinos, incluso tener una voz muy masculina. O sea que las apariencias, disculpen, sí pueden engañar, ¿verdad? Nos podemos confundir con la gente, ¿sí? Definitivamente. Yo tuve mi compañero que era cinta negra tercer dan en Aikido y era muy, muy suave y afeminado y se llegó a casar y tuvo 3 hijos y le salieron un varón y 2 nenas y todos practicaban Aikido porque él tenía grado de O-sensei. Él era un cinta negra tercer dan, ya cuando, y era una cosa seria peleando aquel tipo. Tú no lo calculabas. Y en un par de ocasiones, algún bolo, en una fiesta, ustedes saben, ¿no? Los bolos siempre pueden dar la nota. Se equivocó con él en una fiesta y terminó revolcado. El aikido es un arte marcial que puede ser muy suave, pero es como el judo. Se parece un poco al judo. Haciendo maniobras de manos, maniobras de tronco, te pueden dar una revolcada, pero grande. Te pueden tirar contra una pared, contra una mesa, contra el piso. Se basan en la fuerza del oponente. Y ese bolo que lo insultó en una fiesta, que le dijo hueco en una fiesta, lo terminó tirando de cabeza contra una mesa. Aquello terminó fatal. Él me lo contó y estaba como medio arrepentido porque no era un tipo violento para nada. Y yo le dije, bien hecho, aprendan a respetar un poquito. El mundo de los varones es un mundo complicado. El mundo de los varones se está esperando que te pelees, si te insultan, que te defiendas. Si tú no lo haces, suelen tildarte de que eres flojo, de que eres gay y todas esas cosas, ¿verdad? El mundo de las mujeres es un poco diferente, pero el mundo de los varones es jodido, es duro. Tienes que cambiar por tu respeto y el día que no cambias y el día que evades dar la respuesta puede ser mal interpretado, ¿verdad? Pero sí tuve este amigo que es ingeniero incluso, vive en Miami, sigue haciendo aikido. Hay uno de sus hijos que ha sido hasta campeón de juvenil de Estados Unidos, ¿verdad? Y, y lo que pasa es eso, lo que determina el género tuyo tiene mucho que ver con lo que te están dando papá y mamá en la infancia. Y si hay un papá que es bien bruto y te vende un modelo de hombre así feo, tosco, grosero, hay niños que no aceptan eso, no lo introyectan. Entonces lo rechazan y pueden adoptar un modelo femenino. Para nada determina esto una homosexualidad, ¿verdad? Esto, créanme, lo he aprendido leyendo y con los años también, ¿verdad? Tuve en una ocasión un papá y una mamá, es muy simpático este cuento. Me trajeron un niño como de 10 años, que el niño tenía problemas en el colegio porque decían que era afeminado, pero le gustaban las chicas y todo eso, jugaba fútbol y pelota, pero era afeminado. Y cuando pasó la mamá, pasé el niño, después como último, por último, pasé al papá. Y cuando veo al papá, veo en el papá los mismos rasgos de afeminamiento del niño y me quedé muerto, porque no es lo que yo esperaba. Y el papá todavía diciéndome que el niño ha tenido problemas en el colegio por afeminado, imagínese usted. Yo no sé por qué dicen eso. Claro, el papá no se daba cuenta de que él también los tenía y nadie se lo decía. Y yo le dije, ¿no te pones bravo si te digo algo? No. Tú tienes rasgos afeminados, eso no te hace gay, pero tú los tienes. Y a aquel tipo se le pusieron los ojos, primero me puso cara de imputado, de molesto, y después se le salieron las lágrimas. Y me dijo, sí, licenciado, yo también tuve problemas de eso cuando era niño, pero no tengo nada que ver con eso. Ok, tu hijo está pasando por lo mismo. ¿Qué tal si me dejas a tu hijo conmigo un tiempo, verdad? Y yo trato de modelarle un poquito más estos rasgos porque creo que tú no vas a poder, porque tú traes una escuela. Entonces, él me contó, yo fui criado por mujeres, mi mamá, mi tía, mi abuela, mi papá no se ocupó de mí prácticamente.
O sea, siempre esto viene de un ambiente donde el niño introyectó el género femenino como modelo, más no como sexo. No sé si me hago entender. Y él era un hombre muy noble, era un tipo muy delicado, pero no era gay. O sea, eso no te hace gay, ¿verdad? Eh, Esto es importante aquí, ¿verdad? Podemos confundir la gimnasia con la magnesia. Podemos confundir las cosas. Hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar toda esta información, ¿verdad? ¿Qué más aquí? No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. El tema del género y el sexo. Había un chico por mi casa, donde vivían mis papás, hoy viven mis hermanos, ¿verdad? Él era peluquero. Por alguna razón jodida, los peluqueros, o sea, me refiero a los que atienden el pelo de la mujer, ¿verdad? O sea, los que tienen el pelo del hombre, yo le llamo barberos, ¿verdad? Este niño, su mamá era una gran peluquera, este niño creció, me acuerdo que era delgadito, afeminado, se convirtió en un gran peluquero, y un día mi hermana me dice, voy a arreglarme ahí con fulano. Ahora él es el que dirige la peluquería. ¿Ah, en serio? ¿Sí? Y me dice mi hermana, fíjate que tiene mujer e hijos. Me queda así como que, ¿what? O sea, creo que, creo que definitivamente aquí una mamá, que fue gran parte importante en su vida, fue la que modeló este género en él, ¿verdad? Por eso Toro decía que hay masculinidades, ¿verdad? Y no hay una sola masculinidad, hay varias masculinidades que tienen incorporada el género femenino. Y no por eso hace homosexual a la persona, ¿verdad? Igual pasa al revés con las chicas. Hay chicas criadas por papás. No sé si han visto esto. Yo tuve la oportunidad de conocer a una gran judoka cubana, Driulis. Driulis fue como 5 veces campeona mundial en judo. Y Driulis era, ahí está en internet. Driulis creo que ahora entrena a un equipo americano, creo. 5 veces campeona mundial de judo. Ella era tosca, ella luchaba porque era mujer, o sea, era mujer, pero era tosca, sus maneras eran toscas. Ahora, no sé si entienden, alguien ha practicado judo o karate aquí, el judo te hace a la mujer tosca. Las manos y las muñecas de las mujeres son anchas, los dedos son gruesos. Y ella me decía, Mario, ¿cómo me quito estas manos? Mira mis pies, mira mis tobillos. Mamita, tú te ves muy linda con eso. Tienes que aprender a aceptar que eso es parte de tu femineidad. Y el esposo loco con ella tiene 2 hijos, creo. Pero sí hay masculinidades en mujeres también. A ver, Dulce. Dulce, pregúntame, pon tu cámara. Dulce, Ahorita ¿qué me no vas a puedo decir? poner mi ¿Te gusta cámara el encendida. kickboxing? ¿Te gusta el ¿El qué? kickboxing? El kickboxing. Ah, pues casi no he escuchado sobre eso. Ajá, pero ¿qué me ibas a preguntar? Pon tu cámara. No tienes cámara. No, que ahorita no puedo encenderla. Ok, ok, no hay pena, no hay pena. Hazme tu Okay. pregunta. No, no sé de qué se trata eso. ¿De qué se trata qué? Es que tienes tu mano levantada. Y yo estoy suponiendo que tú me quieres preguntar algo. Ah, no, licenciado, de plano Se te activó tu mano, por se eso yo activó, dije, sí, bueno, por ¿qué me accidente, quiere sí. preguntar? A menos que Ah, ella practique el kickboxing o le guste el boxeo o le guste no, sopapear a los licenciado. hombres, no sé. Hay mujeres que No, les la gusta verdad no. pegarle a los hombres. Es en serio. Hay mujeres que les gusta pegarle a los hombres. Ah, eso sí, Es en eso es serio. cierto. Ujú. ¿Por qué razón? Porque tal vez su mamá le era violenta, le pegaba a papá y la niña introyectó eso. Yo tenía una compañera de psicología, hoy por hoy es psicóloga en Estados Unidos, éramos muy amigos, estudiaba conmigo, ella tenía un secreto. Ella cuando bebía, ella le iba arriba al novio a pegarle. Le decía que era un infiel, que era una M,
y le pegaba. Tenía un problema serio con la bebida. La bebida la ponía agresiva, pero a pegarle a los hombres. Con los años me contó que su mamá se embolaba y le pegaba a su papá. Y ella copió todo eso, ¿verdad? Muy buena, muy inteligente. Ejerce en Estados Unidos. Ok, Marito, si quieres aprovechamos y vamos a break. nos vamos a receso, seguimos. Prepárenme alguna pregunta, por favor. ¿Algún comentario? En 15 regresamos.
Continuamos. ¿Alguna pregunta, algún comentario en este muchachos? Sí, licenciado. A ver, cuéntame. Con Ujú. respecto precisamente a lo que estaba hablando antes de terminar de mandarnos a receso, Sí. yo conozco a una muchacha que es muy violenta con su esposo, pero la duda que me ¿Ok? surgió es que a veces suele ser eso, que la mamá es muy violenta y la hija también, pero me queda la duda que si también puede ser porque en la familia de la mujer sufre de violencia, entonces ella también, al Bien, tener pues su familia, ella también bien, ejerce violencia. bien, bien. La violencia es parte de mandatos familiares. Recuerda eso. La violencia es parte de mandatos familiares. El ser humano como que inconscientemente aquello lo introyecta, lo guardas en el inconsciente y lo reproduces con razón y a veces sin razón. Cuando tú reproduces algo con razón, no es patológico, pero cuando tú reproduces algo sin razón, sí lo es. Entonces, definitivamente tienes que recibir un tratamiento para eso y hacer conciencia de que tú eres una persona violenta. ¿Sí? Y esta violencia, ella es violenta con el esposo, le pega al esposo, Sí, un día llegó con un moretón en la cara porque le había tirado la plancha, nos contó. él llegó con el moretón en la cara Sí, él. y él permite eso. Ahí es donde él tendría que plantar y decirle, no, vamos a buscar ayuda. O ahí te quedaste, mamita. ¿Ya? Sí, es Porque yo te cierto. digo, la violencia puede estar justificada hasta en defensa propia. ¿Ya? A quien te quiere pegar, te viene arriba, tú le diste con la plancha. Ahí, esto no podemos decir que eso es patológico. Pero por una discusión, ¿verdad? Que en las parejas hay discusiones. Tú agarras y tú le tiras una plancha a tu marido, le partas la frente. Discúlpame, yo tuve hace años, ahora me recordaste ese caso, una chica que me la refirió mis colegas del MP, te cuento, y les cuento. Y esta chica se peleaba con el esposo, un día le pegó, le partió la frente al tipo, y después de eso fue y lo denunció al MP. Observen todo el rollo que ella sola armó. En terapia descubrimos que ella había sido violada de niña por el papá y el esposo. Pueden imaginarse que esto era un trauma que ella cargaba lo de su violencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la violencia puede ser el resultado de un trauma en la persona y no una característica masculina de género. Interesante, ¿verdad? Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Un poco eso. Errores de contexto. Los errores derivados del contexto son aquellos que del sitio donde se realiza el diagnóstico del lugar físico en la medida que se diferencia o se aleja del entorno habitual y las interferencias que puede hacer la familia. Ejemplo, ¿de qué estoy hablando? Contexto del niño. Niños de un hogar de bajos recursos, sus papás ni fueron al colegio nunca, tienen bajo nivel cultural. Estos niños en general hablan con pobre lenguaje. No necesariamente tienen una discapacidad intelectual. Dos, si el psicólogo tiene prejuicios sobre determinado grupo étnico social, esto puede determinar un mal diagnóstico, ¿verdad? Tres, el subdesarrollo lingüístico del niño puede ser que sea porque este es parte de una subcultura en el propio país, ¿verdad? Eh, pero, por ejemplo, hablando de la violencia, como Dulce me decía, yo he observado, por ejemplo, he conocido lugares diferentes en Guatemala, ¿verdad? He conocido lugares como Zacapa, algún pueblo de Zacapa, he conocido lugares como San Marcos, he conocido el Petén,
En fin, he dado unas cuantas vueltas por el país y sí he visto en Zacapa en especial y también en Jutiapa cierta violencia en el hombre. Y los niños crecen introyectando esa violencia y el niño que no es violento es flojo. No sé si tenemos a alguien por acá de Zacapa o Jutiapa. Es lo que le llaman acá en Guatemala el Oriente, como ustedes saben. Y sí he visitado muchas veces Zacapa, he estado ahí en fiestas y de pronto el niño crece, vive esa violencia, papás que toman mucho, papás que se pelean. Entonces, ¿qué está cachando el niño? ¿Qué está llevándose con él? Se está llevando la violencia, la está introyectando. ¿Qué estás esperando que reproduzca cuando sea grande? Esa misma violencia, ¿verdad? Esa misma violencia, ¿sí? No sé si tenemos acá chicas o chicos de Zacapa o de Jutiapa. Sin embargo, no observé eso en San Marcos ni en Petén. Esa violencia es propia del Oriente. Incluso quiero agregar algo más. Vi también como elementos como de racismo. Recuérdense que he vivido en muchos ambientes culturales y tengo señales de captar el racismo, ¿verdad? No sé si algún pueblo de Zacapa o algún pueblo de Jutiapa o alguna parte esta del Oriente, el hombre es violento, el hombre con la pistola en la cintura. ¿Tú eres de Zacapa? No, yo nací aquí, pero toda mi familia es de Jutiapa, de parte de mi mamá. Uh-huh. Ah, ok, muy bien. Y pon tu cámara, Diana. Traten de poner sus cámaras. ¿Has sentido esto que estoy señalando yo, esta violencia? Sí, en parte, no en mi familia, sino que como mi familia me cuenta de cómo se vive allá, cómo son las familias, y eso sí son algo violento. Más que sí, casi todos tienen armas y así es peor. Y machetes y pistolas y cuidado. Yo los vi, son amigos de un amigo mío que es cubano, que su esposa es de allá. Y allí él tenía que andar y cuidado con estarles mirando a las mujeres a esa gente. Cuidado. Sí, es bien, da miedo la verdad. La leíta donde es mi mamá, pues casi no hay muchas personas ni muchas familias porque todos migraron para Estados Unidos. Pero ya cuando regresan, ya cuando regresan, pues siempre se ve ese tipo de violencia, ¿verdad? Y es bien feo porque se escucha. Y así mi papá siempre molesta a mi mamá por eso. Sí. El MP lo tiene contextualizado como contexto violento, te cuento. Sí, es bien. Peleas bien a machetazos se dan allí todavía y peleas a tiros, te cuento. Sí, yo cuando he ido. Estos son datos del MP. Ajá. ¿Y tú has estado de visita allí? Sí, bastantes veces. ¿Y has visto algún hecho violento? Solo se escuchan disparos a veces. Y después los niños andan ahí jugando así de esas cosas y eso. Pero como le digo, la mayoría cuando uno ve a la gente ahí caminando, siempre tiene el arma. Y mis tíos que viven aquí, antes tenían armas. Hasta las mujeres tenían armas. No, mis tíos. Ah, tus tíos. Ajá, los más grandes. Generalmente quien maneja las armas es el hombre, aunque pueda haber mujeres que también tengan armas. Sí, mi abuelita también, o sea, sí sabía disparar y todo. ¿Y tú no sabes disparar? No, yo no, dejaron esas conductas violentas cuando se pasaron para acá. Dios santo. Tú Sí, no porque quieres saber nada de eso. no, se vinieron por un problema así acá en la ciudad. En Cuba, en el interior, nosotros le decimos el campo. El campesino cubano todavía anda con machete. El campesino cubano, pistolas no, porque el gobierno no lo permite, pero sí anda con machetes y cuchillos. Y las peleas son a cuchillazos y a machetazos. Es en serio. Y en Colombia,
En Colombia es parecido, y México ni se diga. Sí, O sea, sí, que pues, esto persiste en todos estos lugares llamados donde hay campesinos, ¿verdad? ujú, sí, así es. Las Y peleas sabes son que a tiros y a... lo que veo yo es que mucha de la religión evangélica llegó a esos pueblos, entonces como que muchas personas han tratado de modificar esas conductas y más que Qué todo bueno. se ve por que se rigen más por su religión y ya dejan. En sí, como le decía a mis tíos, que siempre andaban con pistolas y eso, las dejaron por lo mismo. Ujú. Ah, pero qué bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho de saber eso. La religión evitó la violencia. Qué bueno eso. Ujú. Sí, y ahí se ve más. Antes tal vez no mucho, pero ahora pues ya las iglesias como que han llegado, porque como son pueblitos, lejos Sí, de la cabecera y todo, pero ahora claro, he visto claro. mucho que la gente se llega más a ser religiosa y a dejar esas cosas. Ujú, Sí. Interesante. Me recordaste ahora que yo estuve una vez en Zacapa, me pidieron una plática en un colegio ujú. y me dijeron, tenga cuidado siempre lo que va a decir de los papás varones y no vaya a hablar aquí abiertamente del machismo porque se lo toman de manera personal. A la gran. Sí, eso también, que eso veo que son muy machistas. Ajá, Sí, sí. sí. Me dijeron, tenga cuidado con su speech y trate de no hablar de los hombres machistas porque se lo van a tomar en serio. Entonces Ujú, yo dije lo mismo que iba a decir, pero lo modulé un poquito, ¿me entiendes? Me ujú. fue por la Sí, crianza que le dábamos al niño. Y los papás tenían que evitar conductas violentas con el niño. Yo me fui por ahí, ¿me entiendes? ujú. Me estaba metido en la cueva del lobo, entonces no me iba a poner a atacar al lobo en la cueva, ¿no? Sí, es cierto. Pero en Cuba te digo, hay contextos donde la gente se pelea a machetazos y se cortan. No creas que solo Guatemala o México o Colombia también pasa mucho. Venezuela, Sí, ¿verdad? sí, casi todo es Gracias, así. Diana. ¿Cómo te sientes, Diana? Pues ahí me veo un poco cansada porque mi mamá ha estado un poco enferma, pero ahí vamos, Lick. Ok, Estuve en ok. el taller de duelo, mi mamá lo escuchó, el que dio usted el viernes y le gustó mucho. ¿Le gustó también a tu mamá? Sí, Vamos a también. repetirlo. Y Vamos a otra, repetirlo. Voy a otra, montar uno mi, enfocado al COVID. Voy a montar uno enfocado al COVID. gracias, le quería preguntar también, si no es que me salgo de su ¿Cómo clase, no? que le quería referir a una tía que también estuvo en el taller y le gustó cómo lo dio, pero no sé cómo se podría poner en contacto con usted ella. Dale mi número y que ella me escriba. Dale mi número y que ella me escriba, sin pena. Ok, Que está le bien. pongan el mensaje que tú le diste mi número, ¿ok? Con mucho Ok, gusto. está bien. Gracias, Gracias, Diana. te agradezco. Gracias a ti. Sí. Eh, Estamos hablando un poco de los contextos culturales de Guatemala y yo les estaba contando que Cuba también tiene su violencia, no tiene pistolas porque el gobierno desarmó a todo el mundo. Es muy raro que algún campesino tenga su escopeta de caza, pudiera ser. Tenía un tío casado con una prima de mi mamá, que eran de Pinar del Río, que todavía tenían sus escopetas de caza. Pero el gobierno desarmó a prácticamente toda la población de pistolas, escopetas, rifles y todo ese tipo de cosas. Pero sí se los permitió a algunos campesinos que atendían grandes áreas de tierra, ¿verdad? Algunos sí tenían permiso, me acuerdo. Pero sí las peleas en Cuba en el campo todavía, hoy por hoy, son a cuchillo y a machetazo, igualito que en Jutiapa. Y en México me comentan muchos colegas que ahí todavía se da eso, y en Colombia y Venezuela. Son los lugares que conozco, ¿verdad? Probablemente en la América del Sur también todavía se peleen, todavía con esto, ¿verdad? Eh, Suficiente hasta aquí con la cultura. Elaboración del juicio clínico. El psicólogo decidirá sobre la conveniencia de usar otros instrumentos, de entrevistar a otras personas, etcétera, a fin de corroborar o contrastar la información inicial.
Asimismo, la evaluación del comportamiento infanto-juvenil con vista a intervenir se centrará en obtener información detallada de distintas áreas o aspectos como los que se señalan a continuación. A manera de integración, ¿verdad? Y de resumen. 1. Descripción del problema consultado a 2 niveles. Global, a través de entrevistas abiertas, y específico, a través de la observación, a fin de delimitar los eventos antecedentes, los parámetros de la respuesta, las consecuencias dadas en la situación problema. 2. Funcionamiento global del niño. A. Rutina semanal, repertorio social y académico, tendencias personales, reacciones ante situaciones de frustración, espera, autocontrol, etc. Y motivaciones, estado biológico general y funcionamiento intelectual. Creo que todo esto está resumido de una manera u otra en la entrevista de Aurora que ustedes van a aplicar. Esta información puede recabarse a través de entrevistas y, si se estima oportuno, mediante escalas y cuestionarios. Historia de los comportamientos problemáticos, es decir, datos de los déficits o excesos comportamentales, momento y forma de su detección, por quién, etc. Estos datos se obtendrán mediante entrevistas más o menos estructuradas en función de los recursos y el tiempo disponible. Información relativa a las creencias, actitudes y reacciones de los padres, profesores y otras personas implicadas directamente en el comportamiento problema. Esta información se recabaría a través de entrevistas y se complementaría con registros de observación. 5. Información acerca de las condiciones físico-contextuales, condiciones de hábitat, aspectos sociodemográficos, recursos disponibles en la familia, etc., que pueden, que es plural, ser obtenidas a través de la entrevista. Condiciones del evaluador infantil. Bueno, conocer las pautas básicas del desarrollo infantil. B. Conocer los factores socioculturales. Creo que ya se están dando cuenta que tenemos que convertirnos en unos expertos en culturas de Guatemala, no en cultura de Guatemala, pero sino en subculturas de Guatemala. La cultura de Jutiapa es una, la cultura de Zacapa es otra, la cultura de Petén es otra, la cultura capitalina siempre va a ser diferente en cualquier país del mundo, ¿verdad? Tener habilidades específicas, lúdicas de comunicación, temas infantiles, para favorecer la implicación del niño en la evaluación. De tener habilidades para el manejo de comportamientos perturbadores. Tener habilidades para crear un ambiente cordial que facilite la adherencia de los adultos a la evaluación. Fases del diagnóstico infantil. Vamos para las fases. Esta es ya un poco la última parte de este tema, ¿verdad? El diagnóstico infantil va a tener varias fases. La primera fase consiste en elaborar y preparar el plan de trabajo tras un primer contacto con el niño y la familia. Pero es necesario estar atentos y sin rutinas. De este primer contacto va a depender en gran medida el resto del proceso y su eficacia. El clínico tiene que saber establecer la comunicación. En algunos casos el niño se abrirá espontáneamente dando información profusa, pero en otras ocasiones la entrevista no tendrá mucho éxito por las resistencias. Lo que lleva a recurrir a otras estrategias para acceder a la información. En los niños muy pequeños esto suele suceder, por lo que será necesario recurrir a la observación directa y a los padres.
A veces ciertas dificultades de expresión, como tartamudez, sordomudez, hoy se le dice sordo, afasias, debilidad mental, impiden realizar una entrevista útil. En cualquier situación, el primer contacto con el niño se tiene que buscar un enganche, sería aquí más claro. Un enganche, el vínculo, lo que necesariamente a intuir cuál es la vía. Meterse en su pellejo, estar a su altura, jugar, dibujar, hablar y recurrir a lo gestual, diríamos aquí, o a la gestualidad, pueden ser estrategias valiosas. Claro que dependerá de la edad del niño pequeño, el dibujo, el juego de 0 a 7 años, la palabra de 8 a 9 años, el lenguaje gestual y táctil de 0 a 5, el juego con lenguaje imaginario, títeres o muñecos, ¿verdad? Los títeres de Casperle son geniales, pero son muy caros, lamentablemente. Vamos a ponerlo aquí, títeres de Casperle, en Guatemala. Vienen de Suiza. Son muy bonitos, pero son muy caros. Compré un títere a alguien una vez y se lo regalé. Son muy caros los títeres, valen 200, 300 quetzales. Preciosos los títeres. Para una consulta serían geniales. En Miraflores también venden, en un lugar, venden toda una serie de cosas para trabajar con niños. Modelo procesual para el diagnóstico. En una primera fase se trabaja la identificación del problema, la planificación del procedimiento, ¿verdad? En una segunda fase se recoge la información, ¿verdad? O sea, en esta parte, aquí es la parte de aplicar los tests. Agregarle cositas aquí para que no se me pierdan. Identificación del problema. Aquí tendríamos la entrevista, ¿verdad? Vamos a ponerle entrevistas. Entrevistas. Elaboración de la información y la integración de los resultados. Aquí iría el informe psicológico. ¿Verdad? En una cuarta fase, formulación de las hipótesis diagnósticas del juicio clínico. ¿Verdad? No. Aquí el informe, los resultados, no, todavía no. El informe va aquí. Comunicación de los resultados y redacción del informe. Aquí sí. Aquí le pone el informe psicológico. Y vamos a parar acá. Prefiero explicarlo con más calma en la próxima clase. Chicos y chicas, esto lo vamos a explicar mejor. Les voy a subir una tarea, que es lectura de ensayo, el capítulo 1 de el libro Psicología Clínica Infantil Aurora García, ¿verdad? Es muy importante porque nos da
la articulación del caso clínico, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces esto es todo por hoy. Nos vamos. Que tengan un buen día. Esas mujeres que se la pasen bien, por favor. Muchas gracias, Lick. Feliz día. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, 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 chao.